Las escrituras relatan que el pueblo de Israel, al llegar a la tierra prometida, tuvo que enfrentar varias batallas hasta obtener el control de la región. Muchos fueron los rivales, pero hubo un pueblo que tuvo un destaque especial: los filisteos. ¿Quiénes fueron los filisteos? ¿Cuál era el origen de este pueblo? ¿Qué evidencias comprueban su historicidad y su vínculo con los piratas del Mediterráneo? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Al estudiar la historicidad de los filisteos, es posible notar un vínculo con un grupo de pueblos denominados pueblos del mar. ¿Quiénes eran estos pueblos? El término pueblos del mar es un término utilizado por los egipcios. Los egipcios se referían a diferentes invasores que llegaron a sus costas. Algunos de ellos no necesariamente venían del mar como tal, algunos eran los del área de Lidia, otros venían de Siria, pero hicieron su invasión a través de barcos, entre ellos Luca, Teresh, Ekvesh y otros pueblos vecinos que invadieron Egipto. Los egipcios se encargaron de tratar de rebatirlos. Ellos tenían el conocimiento del bronce, estos otros pueblos, algunos de ellos tienen el conocimiento del hierro, teniendo armas superiores a las de los egipcios que eran utilizados en favor de ellos. Los pueblos del mar eran un grupo de personas que en el tiempo de la edad de hierro, aproximadamente entre el 1200 y 1100 a.C., eran un grupo de personas inmigrantes que aparentemente venían desde el oeste, posiblemente desde el mar Egeo, un grupo migratorio muy fuerte que daba evidencias de que algo muy extraordinario había sucedido en esa época, posiblemente la inestabilidad política, las circunstancias económicas, el hambre, sequía o alguna cosa semejante, parece que provocó una migración masiva de gente, de personas de la zona del mar Egeo, posiblemente provenientes de la cultura micénica, y digamos la denominación pueblos del mar se la da el faraón Ramsés III, quien fue que tuvo digamos, el mayor enfrentamiento con este grupo de personas, y es un nombre que da a entender una generalización, porque este grupo de personas, denominados los pueblos del mar por Ramsés III, por el hecho de que la invasión más fuerte él la sufrió en las costas del delta del río Nilo, en la zona, digamos, de la zona de Egipto. Así que ellos logran repeler algunas de estas invasiones. La segunda ola grande, estamos hablando del tiempo de Merneptah, el siglo XIII antes de Cristo, ya en la segunda ola de personas o de piratas, podríamos decir, piratas de los mares de ese tiempo, tenemos que dentro de ese grupo estaban los Peleset. Esos podríamos decir que eran los que particularmente eran gente de los mares, ya que ellos venían de las islas del Egeo. Estas islas habían sido invadidas por micenios que venían desde Grecia, habían descendido a estas islas y más adelante continúan estas invasiones tanto en Anatolia, lo que es hoy Turquía, Ciro-Palestina y hasta Egipto. El término pueblos del mar aparece principalmente en los escritos y documentos egipcios. Este fue un término utilizado para referirse a ciertos navegantes invasores provenientes del norte. Pero ¿qué se sabe sobre el posible origen de estos pueblos? ¿De dónde específicamente provenían? Pues estos Peleset o estos filisteos y estas tribus, vemos que étnicamente debían haber estado relacionadas a los griegos. Cuando vemos la cultura material,
de los griegos, vemos los símbolos y vemos las diferentes formas que ellos utilizaban en sus cerámicas, los colores bicromos o policromos. Estas tradiciones las vemos que se reflejan en el registro arqueológico de los Peleset o los filisteos. Aún las deidades, vemos el caballo con el jinete, los colores que ellos adoptaron, algunas de las formas del periodo geométrico más adelante las vemos reflejadas. En este caso, esta Ashdora, o proveniente de Ashdod o Asdod en la Biblia, son tradiciones que vemos similitudes entre los helénicos. Vemos el horno o una fogata ceremonial que había en los palacios, vemos los tipos megarones, los tipos de palacios que eran similares a los que había en Grecia, vemos costumbres del uso del hierro, vemos costumbres en algunos de los lenguajes. Y hubo ciertos problemas de la civilización micénica y de la ciudad de Troya, el reino de Troya, que eran tremendamente fuertes, pero por alguna situación ellos estuvieron en guerra y naufragaron, es decir, se destrozaron la civilización micénica y la ciudad de Troya y otros que había por ahí. Y entonces ellos salen de ahí en busca de tierras y lugares donde poder establecerse, porque ya ahí no se podía estar. Y entonces salen y comienzan a viajar por el Mediterráneo, el mar Egeo primero, la parte del mar Egeo, después el Mediterráneo, y asaltan, por ejemplo, Ugarit, que era de los hititas, la actual Turquía. Después siguen más adelante en Fenicia y toman también Fenicia. Y siguen y finalmente se establecen en la parte costera de Canaán, lo que hoy es Israel, desde Tel Aviv, la capital de Israel, hasta la frontera con Egipto. Eran un grupo interracial, compuesto por personas de diferentes lugares, de diferentes extractos, digamos, de ramas genéticas diferentes. No se puede decir que eran solamente helénicos o eran micenos o de la isla de Creta. Se dice que los pueblos del mar llegan de la zona de Creta, llegan de Chipre, llegan de Anatolia, del norte, llegan a las costas de Egipto y específicamente Ramsés III es el que identifica entre los pueblos del mar a 5 grupos raciales y entre ellos los filisteos. De los 5 grupos raciales que identifica o que menciona Ramsés III con estos grupos que él tuvo enfrentamientos bélicos, digamos el más conocido o el único conocido históricamente que tiene una base fuerte son los filisteos, a los cuales él llama los pelestés, y que después la Biblia le llamaría los filistines, y de ahí la palabra Palestina. Pero establecer el grupo racial, si ellos eran definitivamente un grupo indoeuropeo, o eran un grupo camita provenientes del norte de África, o eran un grupo semita que surgió de alguna forma de la zona de la Mesopotamia o de Palestina, hoy es todavía un poco difícil establecerlo. Diversas son las hipótesis sobre los posibles orígenes geográficos y étnicos de los pueblos del mar. De lo que no cabe duda es de su existencia, ya que las evidencias arqueológicas encontradas así lo demuestran, que descubrimientos en excavaciones dan certeza de la existencia de estos invasores. Bueno, la evidencia más fuerte, como cita textual y bibliográfica, yo creo que es la Biblia. Esa es la evidencia más fuerte que tenemos, pero también existen otros indicios, como son la arqueología, con la alfarería, que son encontrados en Palestina, donde nos dan indicios acerca de los pueblos filisteos, los pueblos fenicios, con su cultura, su bagaje histórico, y también otros lugares arqueológicos, ya sea como el templo de Ramsés III, el templo funerario que él tenía, donde fue colocando todas sus batallas y los fue nombrando a estos pueblos con su inclusive particular vestidura, con las cuales usaban plumas en sus cascos
o la descripción de sus carros, en los cuales eran tan fortificados que las flechas y lanzas de los egipcios no hacían daño. También están las cartas de Ugarit del rey Hammurabi, que los nombran a estos pueblos, y también la estela de Atribis, que nombra a los sirios, ya sea a los hititas, y también nombra a los israelitas. Ramsés III cuenta que él, digamos, cuenta sus victorias ahí en los murales de Medinet Abu. Están las victorias que supuestamente él tuvo contra los pueblos del mar. Parece que es así, porque finalmente estos pueblos se radicaron en una pequeña comarca de Palestina. Pero también las cartas de Tel Amarna mencionan a los pueblos del mar que llegan, son una horda irrefrenable. De hecho, también ya se mencionan en Ugarit, las tabletas de Ugarit lo mencionan, y de hecho con un protagonismo bastante fuerte en cuanto a los relatos de Ugarit, porque los inmigrantes o estos invasores de los pueblos del mar fueron los que protagonizaron finalmente la caída del imperio hitita, no así del reino de Egipto. Así que hay mucha evidencia epigráfica, mucha literatura en tabletas de arcilla y figuras pictográficas muy interesantes que muestran las naves, los carros y las vestimentas de estos pueblos del mar. El origen de los filisteos y el cambio cultural que hubo en la región de Palestina a fines de la Edad de Bronce hace que muchos historiadores y arqueólogos establezcan un vínculo entre este pueblo y los pueblos del mar. ¿Realmente es posible esta relación? ¿Qué descubrimientos apoyan esta hipótesis? Bueno, los filisteos formaban gran parte de los pueblos del mar porque ellos habitaban sobre la costa del mar Mediterráneo junto con los fenicios. Los fenicios eran un pueblo comerciante y también que nos brindaron la cultura de los números, el arte de escribir, que fue popularizado después por los árabes. Y los filisteos formaban la otra parte, ¿no es cierto?, siguiendo la línea de los fenicios. Ellos habitaban la mayor parte de lo que nosotros conocemos como Canaán. Y los filisteos fueron resistiendo diferentes tipos de ataques. Ellos también eran colonizadores. Se los relaciona con los pueblos del mar, ya que ellos fueron perdiendo terreno en lo que era de la zona agrícola y fueron retirándose más hacia la zona costera. Bueno, los filisteos se estima que vivían en Creta y ellos forman parte de estos pueblos del mar. Entonces, como ya mencionamos, el faraón Ramsés III los combatió y no los dejó tomar Egipto, ellos se fueron allí. Y los palestinos, los filisteos, se establecen ahí en la costa de Canaán. De paso, la palabra Palestina se entiende que es de origen de la palabra filisteos, en distintos idiomas, distintos dialectos, y finalmente los filisteos fueron los que crearon, diríamos así, Palestina. Y ellos se establecieron ahí, fue un pueblo muy guerrero, y cuando Israel estaba ahí también, estaban en lucha permanente con los israelitas y filisteos, como hay, por ejemplo, varios incidentes especiales. Podemos leer aquí en Jueces, el capítulo 16, la historia de Samsón. Dice: los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Tenían el dios Dagón, tenían el dios Astoret y Baal Zebú, que después se transforma en Beelzebú. Y los filisteos están allí presentes como uno de los 5 grupos y son conocidos por algunas características, por su lenguaje, por su cultura, por las costumbres que tenían, mientras que los otros 4 grupos es como que se perdieron en la historia por alguna razón política, económica y de locación geográfica. Uno de los 5 grupos, los filisteos, son los más conocidos actualmente.
En las escrituras se presentan algunas características militares y religiosas del pueblo filisteo. Hoy, a través de estudios y hallazgos de la arqueología, es posible conocer más sobre su cultura, sus principales ciudades, su alfarería y sus armas de guerra. La cultura filistea fue una cultura muy particular y muy distintiva con respecto de los pueblos del antiguo cercano oriente. Tenían una cultura específica, diferente de la egipcia, diferente de la cananea, diferente de la siria o de la hitita o de la siria, y ellos tienen bastante influencia desde donde ellos vinieron, su origen geográfico de la cultura micénica. Y los filisteos en apariencia no eran muy diferentes de los cananeos, de la gente semita, lo que hace pensar que ellos posiblemente el origen fuera común. Pero hay cosas interesantes de destacar con respecto de ellos. Finalmente, cuando fueron derrotados por los egipcios y después de haber sido ellos protagonistas de diferentes batallas bélicas ahí en el antiguo cercano oriente, se quedaron a vivir en el sur de Palestina. Si nosotros pensamos entre Egipto y Canaán, el puente de cruce entre Egipto y Canaán, bordeando la costa del mar Mediterráneo, eran las 5 ciudades filisteas: Asdod, Ascalón, Ecrón, también la ciudad de Gaza y bueno, una más, 5 ciudades de las cuales la más famosa fue Ascalón, era como una puerta de entrada a Palestina. La cultura filistea era muy similar a la que había en Grecia, la Grecia del segundo milenio, la Grecia de la época de hierro. Así que cuando vemos la máscara atribuida a Agamenón, el mítico rey de Micenes, que realmente no estamos seguros si realmente este es el Agamenón que registra la Ilíada, y que Schleiermacher era tan fanático y estaba tan obsesionado con encontrar después de todos estos intentos por darle vida a la Ilíada. Pero vemos que la cultura material es similar a la que encontramos en Filistea, donde había algunos sarcófagos con rostros humanos bien similares a estos. Si ustedes pueden notar, estos sarcófagos, sarco, carne, fagos, come carne, eran en barro y tenían expresiones similares a las máscaras funerarias que se han encontrado en Micenes. Asimismo, los filisteos, si es por hablar de en qué se destacaron ellos, sobre todo por la manufactura de una cerámica muy especial. Ellos no tenían la cerámica típica y común de color marrón de la zona y de la época. Ellos habían logrado hacer un trabajo muy interesante con el barro a través de una técnica quizás aprendida en Creta o en Chipre. Ellos tenían hornos con desoxigenación, es decir, hornos que se le quitaban el oxígeno, y la cerámica tomaba un color blanco pálido, o ellos decidían por alguna técnica especial si tuvieran un color rosado, blanco o plateado. Y aparte de eso, que digamos era muy típico de los filisteos, la pintura de color rojo y negro en la cerámica, que la hacía una cerámica muy llamativa y especial. También encontramos en la isla de Creta, encontramos un disco llamado el disco de Faistos. Este disco, que todavía no se ha descifrado y muchas cosas han sugerido, y por supuesto entre ellas que son alienígenas y hay contacto con objetos voladores no identificados, pero nada que ver. No hemos conseguido descifrar este tipo de jeroglíficos. Tenemos que el linear A y el linear B han sido estudiados, se ha podido estudiar con mayor detenimiento el linear A, pero este tipo de jeroglífico no ha podido ser descifrado. Y tenemos a un caballero que parece un filisteo. Ellos tenían una manera de tener un casco, algunos dicen el pelo, pero un casco, ya sea con puntitas o con cuero, el cual es característico de los filisteos. Lo vemos en Medinet Habu, cuando Ramsés III los rechazó.
tenemos evidencia de ellos allá y tenemos registro arqueológico de ellos similares a los que tenemos en Creta y los que tenemos en Micenes. En cuanto al lenguaje, se conoce su abecedario, su alfabeto, un abecedario, un alfabeto familiar con el cananeo, con el hebreo de la zona. Es decir, no parece que ellos tuvieran un lenguaje escrito particular, sino que tomaron el lenguaje propio de la zona. Así que eso es lo que podemos decir de la cultura filistea, que sigue siendo una cultura destacada y diferente dentro de lo que es el marco del antiguo Cercano Oriente. Las deidades que ellos tienen también son deidades similares a las que encontraban allí. Sin embargo, ellos también adoptaron deidades que eran cananeas o hicieron un tipo de sincretismo, entre ellos el dios Baal y el dios Dagón. Equivocadamente se le ha dado la connotación a Dagón de un dios mitad pez y mitad hombre. Y cuando se habla acerca del relato del arca yendo a diferentes ciudades filisteas, se asume que era el tipo de dios que sus brazos fueron quebrados. Sin embargo, no hay evidencia de que era un dios pez. Era más un dios que tenía que ver con el trigo y que sí tenía algún tipo de imagen similar a un hombre, pero tenía que ver más con el trigo que con los peces. Esa imagen del dios mitad pez y mitad hombre es una imagen posterior creada en el judaísmo, apoyada por algunas representaciones iconográficas de otras culturas, pero que realmente no pertenecen a los filisteos, según como lo vemos registrado en el registro arqueológico. Los filisteos fueron feroces guerreros que se enfrentaron en diversas oportunidades con el pueblo de Israel, pero con el tiempo el pueblo fue debilitándose hasta que las invasiones de los grandes imperios mesopotámicos dieron fin a su historia. Ellos fueron asimilados por Israel en algunos momentos o fueron exterminados. Ya mencionamos el caso de Goliat y el caso de, peleas y guerras en las cuales ellos, por ejemplo, ahí cuando la historia de Sansón, que 3000 mueren y los líderes estaban ahí. Pero ellos fueron asimilados por los israelitas o fueron vencidos por los israelitas, pero también fueron vencidos por otros imperios, otros ejércitos, y finalmente ellos desaparecieron. Los filisteos eran parte de lo que se puede decir el puente geográfico entre Egipto y Asiria, la Mesopotamia, lo que más tarde fue Babilonia. Es decir, hablar de los filisteos es como hablar de los vecinos de la Palestina, junto con los fenicios, junto con los cananeos, con los hebreos, los israelitas. Y ellos, en términos generales, terminaban siendo como pequeños grupos víctimas de los grandes invasores. Ellos pudieron mantenerse durante el tiempo de los asirios con una producción impresionante de aceite y de comercio que ellos unían tanto a África con Egipto, tanto Mesopotamia y el Mediterráneo. Y tenemos evidencia que en Ecrón había una industria bien floreciente durante esa Pax Asírica, en la cual ellos estaban subyugados a Asiria, pero tenían una prosperidad tremenda. Es cuando llegan los babilonios, al ellos resistirse a los babilonios, que los babilonios destruyen. Los babilonios eran unos bárbaros. A veces tenemos una idea de los asirios como muy bárbaros y los babilonios como más civilizados, pero no. Los asirios sí eran muy crueles con sus enemigos, pero había mucha prosperidad bajo la paz asírica en muchos de los pueblos, porque había estabilidad, había comercio, había interrelaciones, había correo. Cuando llegan los babilonios, ellos eran el tipo de imperio que solamente se encargaba de consumir, destruir, extraer recursos y seguir hacia adelante. Y su éxito se basaba en seguir consumiendo, destruyendo y conquistando, no en producir, a diferencia de los asirios. Y ellos, los neobabilonios, son los que finalmente destruyen a Filistea. Tenemos que las capas de destrucción
en Ascalón especialmente son impresionantes. Cesa la cultura. Tenemos más adelante unos pueblos que descienden, tienen algún tipo de relación con los filisteos, como lo son los fenicios, pero realmente los filisteos como tal, ellos cesaron. Así que quizás no se puede hablar de una desaparición de este grupo humano, sino tal vez de una forma, finalmente de una mezcla con los otros grupos que perdieron protagonismo en el antiguo Cercano Oriente y fueron absorbidos con el tiempo, ya sea por los babilonios, por los persas, por los griegos o por los romanos finalmente, terminando, teniendo un fin no tanto de exterminio o de desaparición, sino más bien de haber sido conquistados finalmente por imperios más poderosos. Hoy por hoy nosotros no tenemos descendientes de los filisteos, aunque los sirios, las personas del Líbano, ellos quieren todavía preservar algún tipo de conexión con los fenicios de antaño, que tienen algún tipo de relación con los filisteos, pero hoy por hoy las personas que están en Palestina no son filisteos, no tienen ningún tipo de relación. La mayoría de ellos son descendientes de tribus ismaelitas o quedaritas, que ellos invadieron esa área siglos más tarde, después que los filisteos ya habían dejado de ser. Sin embargo, ellos fueron capaces de dejar su marca a tal extremo que hoy se conoce la región como Palestina. Sin embargo, aquel pueblo que había sido poderoso, que había enfrentado al pueblo de Dios, quedó en la oscuridad, mientras que el pueblo de Dios pudo permanecer hasta nuestros días. El niño que mató al gigante pudo demostrar que la fe en Yahvé era mucho más poderosa que la fe en las armas de los poderosos filisteos.